El 26 de febrero del año de 1885 tuvo lugar la famosa Conferencia de Berlín, una reunión de las principales potencias europeas para hablar del famoso reparto colonial africano. Es decir, una reunión en la cual Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, España se ponían de acuerdo de cómo repartirse esta especie de pastel africano, ¿no? ¿Qué rebanada le tocaba a cada quien? ¿Qué zonas de influencia o colonias directas o indirectas iban a tener? Era la época, pues, del clímax, del culmen, del poderío y apogeo de dominación europea en el mundo. Era la época, pues, del gran imperio británico, que pues era el más grande del mundo, en plena segunda revolución industrial. Digamos, Europa dominaba la innovación tecnológica. Era la época todavía del imperio francés, de restos del imperio español, el naciente imperio alemán, imperio italiano. Acababan de intervenir India, China también, y la habían sometido vergonzosamente a China. Entonces, digamos, Europa dictaba lo que pasaba en el mundo, la historia mundial, la geopolítica mundial. Europa lideraba cualquier estadística. Sin embargo, en este siglo XXI, año 2023, en plena guerra de Ucrania, asistimos a una actitud europea totalmente opuesta. Una comunidad europea con un servilismo vergonzoso. Prácticamente Europa se ha vuelto un apéndice de Estados Unidos. Digamos, una mentalidad segundona, que todo lo que se decide en Bruselas primeramente se ha definido en Washington. ¿Qué pasó con los famosos líderes europeos? ¿Qué diría De Gaulle? ¿Qué diría Churchill de todo lo que estamos viendo en este momento? Y no parece haber una capacidad de reacción de Europa. Prácticamente en este momento el protagonismo está en manos de Estados Unidos, de Rusia y de China. Por eso en este video vamos a analizar justamente eso. ¿Qué pasó con Europa en estos últimos 150 años que la han llevado a esta vergonzosa situación y decadencia? ¿Qué le espera a Europa en este siglo XXI? ¿Será que todavía se mantendrá desarrollada o colapsará e implosionará? Quédate y te cuento más. Bueno, ¿cómo así Europa llegó al apogeo y luego a la decadencia? Brevemente, Europa empieza su apogeo con las famosas expediciones marítimas de descubrimiento geográfico, Colón, Vasco da Gama, que le permiten a Europa expandirse a colonias de ultramar, ¿no? Es la época del nacimiento del poderoso imperio español, portugués, luego nace el imperio holandés, el imperio francés y el imperio británico. Esto se afianza con la revolución industrial de fines del siglo XVIII, donde Gran Bretaña adelanta al imperio español y portugués, y junto con Francia comienzan a dominar el escenario mundial a lo largo del siglo XIX. Todo esto tiene su culminación en la preguerra de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña e Inglaterra dominaban el mundo entero prácticamente con sus imperios, y donde hubo un segundo grupo de potencias, nuevas potencias, que querían, digamos, que habían llegado tarde al reparto colonial porque tardíamente se habían unificado y tardíamente se habían industrializado, que eran Italia y Alemania, y también en cierto modo Japón, en el extremo oriente, que era la única potencia no blanca. Pero todas estas potencias tenían el común denominador que querían un espacio colonial. Y entonces, obviamente a esto se oponían Inglaterra y Francia, y esto fue el germen de la Primera Guerra Mundial. Una guerra en la cual se luchó por el poder, pierde Alemania, pierde Austria-Hungría, pierde Turquía, con el cual el Imperio Otomano desaparece. En la Segunda Guerra Mundial es una oportunidad de revancha, Alemania lo vuelve a intentar, esta vez apoyado por Italia y Japón, que quería retar a Estados Unidos, y vuelven a perder. Entonces, el asunto es que la destrucción, el principal teatro de guerra fue Europa. Es decir, el nivel de destrucción de la infraestructura, de la industria, la agricultura, hasta la demografía europea fue terrible en estas dos guerras mundiales. Cosa que no pasó a Estados Unidos, que estaba lejos del teatro de operaciones. Le pasó a medias, digamos, a Rusia, pues en su parte europea, pero no asiática. Entonces, digamos que Europa, por andar peleando entre ellos, en el culmen de su poder, por andar peleando entre ellos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, se autodestruyen, se autodebilitan entre ellos y permiten el surgimiento de las nuevas superpotencias Estados Unidos y Unión Soviética. Luego de la Guerra Mundial, bueno, Europa Occidental, para reconstruirse, prácticamente termina dependiendo de la ayuda e inversión estadounidense, el famoso Plan Marshall, de lo cual muchos países europeos terminaron con bases estadounidenses, por ejemplo Alemania y Japón, y bueno, la Europa Oriental termina en manos de la Unión Soviética, ¿no? Famoso cortina de hierro. Entonces Europa recién, a la caída del comunismo y de la Unión Soviética, es que empieza un proceso de integración y reforzamiento de la famosa Comunidad Europea. Pero Europa ya está
estaba en decadencia franca en la década de los 50. Y esto tiene su punto muy simbólico en la famosa crisis del canal de Suez, cuando el famoso Gamal Abdel Nasser, el líder egipcio, quiere nacionalizar el canal. Israel, digamos, con apoyo de Gran Bretaña y de Francia, toman el canal, intervienen en el canal porque habían intereses ingleses y franceses. Pero los nuevos patrones del mundo les dijeron: un momentito, señores, ustedes ya no mandan aquí. Los nuevos patrones somos nosotros, Estados Unidos y la Unión Soviética. Presionaron para que ingleses y franceses desocuparan el canal. Y pues no podían hacer gran cosa. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían los arsenales nucleares más grandes del mundo, y pues ante eso Francia e Inglaterra no podían hacer mucho. Entonces ahí tienes muy claro el punto en el cual Europa se debilita, y esto se termina de consolidar con la descolonización en el mundo, ¿no? Recordemos la década del 60, 70, gran parte de África y Asia se independizan del poder europeo. Es también importante resaltar que estos procesos de descolonización tuvieron el activo apoyo de la Unión Soviética. A la Unión Soviética le interesaba debilitar Europa y apoyó mucho de los movimientos de independencia africanos y asiáticos. Es así que pues Europa pierde todos sus recursos, porque es un continente con pocos recursos. Al perder sus colonias pierde recursos, su demografía empieza a decaer a raíz de los cambios, digamos, culturales de la década de los 70, y pues ahora tenemos este escenario, ¿no? Una Europa totalmente, digamos, debilitada, perdió su brújula geopolítica, ha perdido protagonismo, ha perdido iniciativa, no tiene la fuerza de recursos ni materiales ni demográficos. Es un continente envejeciendo, un continente en franca decadencia, y esto se agrava por todo digamos, crisis cultural que vive Europa a raíz pues de ideologías progresistas, globalistas, como lo son la Agenda 2030, la agenda LGBT, la agenda de feminismo radical, que yo lo llamo embrismo. Todas estas agendas que lo que están logrando es que, digamos, la sociedad europea se divida más, tenga una decadencia demográfica, y obviamente la condenen a la acción de acá a unas décadas más. Bueno, ¿y por qué razón, querido amigo? Muchos se preguntan por qué Europa es tan servil con Estados Unidos. ¿Por qué razón? ¿Cómo ha llegado Europa a alinearse tanto con Estados Unidos que hasta da vergüenza ajena? A ver, recordemos un poco de historia, querido amigo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa se dividió en dos bloques, la famosa cortina de hierro. Europa occidental, influencia estadounidense. Europa oriental, influencia soviética. Y muchos europeos tienen el trauma soviético. Muchos saben todos los abusos, explotación y matanzas que hubo en el lado soviético. Por eso hay todo un fantasma, un miedo hacia el dominio ruso, porque ya saben lo que es la bota militar rusa. Entonces no es casualidad. Ahora Europa es consciente de su debilidad. Ya no tiene un imperio colonial directo. Tampoco tiene la demografía a favor que la ayudó en la expansión colonial. La diáspora europea ya no tiene esa fuerza demográfica. Tampoco tiene la fuerza militar, o sea, es superada ampliamente por los arsenales estadounidenses, rusos y chinos. Tampoco tiene la ventaja tecnológica, pues en este momento la tienen Estados Unidos y China. Entonces, por una cuestión de sobrevivencia, tiene que apoyarse en Estados Unidos, que es el único que le puede dar un paraguas nuclear. Porque si no, pues imagínate cómo se sentirá un inglés, un francés, que han sido dueños del mundo, para ser segundones de los chinos, que ellos siempre los han visto como menos, así por encima del hombro, para ser segundones de los rusos, que ellos siempre los han considerado euroasiáticos, casi como mongólicos o tártaros. Entonces, por esa razón, por una cuestión de afinidad étnica, cultural y de conveniencia, pues se sienten más cerca del eje estadounidense. Pues se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces, no es porque les dé la gana o les guste, es por sobrevivencia y por conveniencia. Muy bien, después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos eran conscientes que habían perdido gran parte de su poderío y de su capacidad de iniciativa estratégica en el mundo, ¿no? En manos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Conscientes de que la unión entre ellos podía ayudarlos a reimpulsar su crecimiento, es que en el año de 1951, por iniciativa de Francia y de Alemania, se crea la famosa Unión Europea del Carbón y el Acero, que es la semilla de la posterior Unión Europea. Esta alianza entre Francia y Alemania, que duró muchos años, a la cual luego se adhirieron Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, creó una zona industrial fuerte, que es el Valle del Ruhr, ¿no? Toda esta parte de Alsacia, Lorena, qué sé yo. Entonces, toda esta parte industrial, con lo cual Europa buscaba revitalizar su capacidad exportadora. Luego, posteriormente, se fueron uniendo otros países y se creó la Unión Europea. Entonces, digamos, digamos, el inicio de renacimiento europeo fue la alianza entre
Francia y Alemania, antiguos enemigos acérrimos en las guerras mundiales. Luego hubo, digamos, de parte de Alemania, que se convirtió en el mayor motor económico europeo, producto de sus grandes exportaciones, su alto nivel de industrialización. Alemania busca apuntalarse con nuevas alianzas. Primero busca una alianza con Rusia para acceder a recursos energéticos más económicos, el famoso gas ruso. Símbolo de esta alianza pues son los famosos oleoductos del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Además busca una alianza comercial con China para acceder al gigantesco mercado chino para sus exportaciones de autos y de maquinaria. Y esto también, digamos, refuerza, digamos, estas iniciativas por recuperar poderío, también con la última decisión de Gran Bretaña de salirse de la Comunidad Europea con el famoso Brexit para tratar de generar una unión entre los países de la Commonwealth, ¿no? Digamos con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, pero que tampoco le ha funcionado. Entonces, digamos que esta alianza entre Alemania, Rusia, China se ha interrumpido abruptamente también por la guerra de Ucrania. Entonces, digamos que de alguna manera Europa se estaba recuperando en este siglo XXI, ya venía teniendo cierta autonomía geoestratégica. Recordemos que Francia intervino en Libia, Europa también intentó intervenir en Siria. Entonces, digamos que todo este intento europeo por renacer en poderío e iniciativa se ve abruptamente cortado por la guerra de Ucrania. Es como si Estados Unidos hubiera decidido decir, espera, un momentito, ¿no? Ustedes conmigo o nada, detrás de mí o nada. Entonces ha surgido esta guerra de Ucrania que pues prácticamente obligó a Alemania a romper sus relaciones con Rusia, complicó sus relaciones con China. Europa ha tenido que sumarse a las sanciones de Estados Unidos, con lo cual ha complicado pues su comercio internacional con muchos mercados, ha tenido que asumir más compromisos de inversión militar y lo cual complica sus propios presupuestos nacionales, en fin, ¿no? Entonces digamos que todas estas alianzas europeas que buscaban unificarse y reempoderarse han fracasado debido a la debilidad estructural europea de recursos naturales, de decadencia demográfica y de pérdida de innovación tecnológica y liderazgo en esos sectores a manos de Estados Unidos y de todo el este asiático, pues no solamente China, sino pues Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón, etc. Muy bien, ¿y qué ha ganado y ha perdido Europa con todo este conflicto en Ucrania? A ver, repasemos, queridos amigos. Europa lo que ha buscado ganar es calmar sus miedos. Europa tiene un trauma ante la bota militar rusa. Muchos dicen, ay, ¿por qué tanto sentimiento antirruso? ¿No? Muchos se escandalizan, sobre todo pues los rusófilos, los que reciben pues financiamiento ruso, ¿no? Se espantan y dicen, ay, ¿por qué tanta antipatía con los rusos? Pero querido amigo, hubo la cortina de hierro, hubo los abusos soviéticos en Europa Oriental. Entonces es lógico que los europeos no quieran saber nada de una Rusia más fuerte de lo necesario. Entonces, toda esta inseguridad que ha creado, digamos, Estados Unidos con su intervención en Ucrania y la reacción rusa, ha hecho que los rusos corran buscando protección del hermano mayor que es Estados Unidos. Esa es la verdad. Entonces, a través de la OTAN, Europa tiene una sensación de falsa seguridad, ¿ok? Porque, digamos, repito, tienen este trauma generacional con toda esta situación de expansionismo militar ruso. Entonces, por otro lado, Europa, al tener que secundar a Estados Unidos en todo este pleito, ha complicado sus relaciones comerciales y ha tenido que recurrir a que Estados Unidos le suministre recursos, sobre todo recursos energéticos, gas. Y bueno, es lo que, digamos, Europa en cierto sentido está queriendo lograr con todo este apoyo a Ucrania, evitar que el famoso oso ruso, que ya les hizo pasar penurias en la Guerra Fría, no resurja. ¿Qué ha perdido Europa con todo esto? En primer lugar, Europa lo que ha perdido es competitividad. La industria europea se alimentaba del gas ruso, energía barata, lo cual ahora se alimenta de gas estadounidense, gas caro. Entonces la industria europea está en este momento perdiendo mucha competitividad, está perdiendo exportaciones. Ha habido una desindustrialización de Europa porque Estados Unidos muy hábilmente está atrayendo a inversionistas europeos a su territorio. Europa está viéndose golpeada no solo por sus mayores gastos energéticos, sino también por sus mayores inversiones militares. Se está viendo obligada a gastar más en armamento militar, no solo para protegerse, sino además para apoyar a Ucrania. Y todo esto está generando una presión en inflación tremenda en los países europeos. Ya hemos visto hace muy poco las protestas en Francia, en Italia, en Inglaterra, el resurgimiento de la extrema derecha en Europa. Esto es sintomático de una crisis económica grave, porque solamente se explica los extremismos cuando hay crisis económica fuerte. Y Europa pues no tiene mucho margen para accionar. Entonces realmente ha perdido alianzas estratégicas con los BRICS, se ha tenido que pelear con los BRICS por apoyar a Estados
Estados Unidos, porque también por otro lado tampoco les sienta nada de gracia un mundo dominado por los asiáticos, a los cuales ellos siempre han despreciado y visto como inferiores. Entonces Europa realmente está en una encrucijada terrible, donde pase lo que pase en Ucrania, gane Rusia, que es lo más probable, o gane Ucrania, que es lo menos improbable, va a ser una de las grandes perdedoras en todo este conflicto. Bueno, y en este momento, digamos, la crisis europea, digamos, se refleja en dos factores que la acechan mucho. Uno es la demografía. Ellos se sienten invadidos por migración de personas de color, sobre todo de países islámicos, africanos, latinoamericanos también. Esto genera una reacción xenófoba. Hay toda una teoría conspiranoide que habla de el gran reemplazo, que hay una élite que está buscando el reemplazo de la población blanca y cristiana de Europa, entonces se la islamización de Europa, etcétera. Entonces todo esto está haciendo que, digamos, los extremos de derecha tengan mucha vigencia. Hace mucho el periodo de preguerra, de la Segunda Guerra, cuando llegó el nazismo y el fascismo al poder. Entonces hay que estar muy atentos a eso también. Y por otro lado, hay todo un invierno demográfico producto de esta, digamos, ideologías progresistas, ¿no? Las ideologías de género, LGBT, la ideología abortista, la ideología del mismo radical que vivíamos en el mismo, que lo único que está generando es que las mujeres digamos, se empoderen equivocadamente, digamos, no en lo que deberían, es el conocimiento, que es en el trabajo, sino más bien solo en la sexualidad, lo que está generando mucha probabilidad, que las mujeres no quieran tener hijos, por lo tanto los hombres no se quieren casar, por lo tanto ya no hay familias tradicionales, abundan las familias, digamos, homosexuales, las familias que crían mascotas y por lo tanto, pues Europa, hay una carencia de niños. En este momento Europa es un continente que se está envejeciendo. Y por lo tanto es un continente que va a empezar a tener cada vez menos población económicamente activa, va a tener problemas de sostenibilidad de sus programas de pensiones, no va a haber cómo pagar esas pensiones y sostener el sistema de bienestar europeo. Se va a ver obligada cada vez a importar más mano de obra porque los europeos ya no quieren trabajar en el campo, no quieren trabajar en trabajos básicos de limpieza, domésticos. Entonces todo esto va a agravar el panorama, ¿no? Vemos en un futuro cercano una Europa más radicalizada, más xenófoba y más debilitada por todo lo que he mencionado, por esta pérdida de brújula geopolítica y cultural en Europa. Muy bien, en un mundo multipolar, ¿cuál va a ser el rol o el papel de Europa? Lamentablemente Europa está en el bando en descenso, que es el occidente colectivo, con Estados Unidos a la cabeza, mientras pues, el bando en ascenso es pues, los BRICS, Sur Global, China, Rusia, pues, que es un bloque en ascenso. Europa está realmente en un panorama muy sombrío respecto a su futuro, porque inclusive tecnológicamente hablando, China, o sea, Asia inclusive, incluido toda esa zona asiática, lo está superando ya en tecnología. Demográficamente, ni que se diga, Europa va a ser uno de los continentes más pequeños poblacionalmente hablando, todos los continentes lo están superando ya, inclusive Latinoamérica y bueno, África ni que se diga. Entonces Europa, digamos, tiene un futuro sombrío porque no vemos una capacidad de reacción, no vemos una nueva brújula, ha habido una pérdida de esa capacidad de liderazgo europeo, hay toda una persecución a la masculinidad, digamos, a ese perfil, digamos, de iniciativa y liderazgo que tuvo Europa en su momento. Hoy en día se busca, pues, digamos, un ciudadano europeo deconstruido, que ya prácticamente va a perder su espíritu combativo, su espíritu de innovación y por lo tanto se va a ver superado por otras culturas muy pronto. Muy bien, mi querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Europa llegó a ser el hegemón mundial, producto pues de toda una generación de líderes con personalidad, líderes innovadores, guerreros que lograron que Europa conquistara el mundo entero. Esa generación pasó al olvido. Hoy en día tenemos en Europa una generación resignada, aburguesada, que vive con nostalgia imperial y no tiene capacidad de ver sus propios errores. Digamos, vive en una franca decadencia en todos los sentidos. Económica, porque no tiene acceso a recursos como lo tenía en la época colonial. De tecnología e innovación, porque hace mucho tiempo Asia ya lo superó y Estados Unidos también. Demográfica, producto de estas ideologías progresistas que la han intoxicado y han puesto a hombres contra mujeres, generando un invierno demográfico que va a condenar a Europa a su extinción y a su lenta agonía en las próximas décadas. ¿Qué lección podemos sacar nosotros los latinoamericanos de todo este caso europeo? Mientras Europa, dentro de su riqueza,
pobreza, debate sobre temas progresistas, nosotros en Latinoamérica, como borreguitos, aún en nuestra miseria y pobreza, hemos importado esa ideología con los consecuentes daños a nuestras familias. Latinoamérica debería tener claro su agenda de desarrollo. Primero el desarrollo, luego temas secundarios. Lamentablemente hemos importado esta ideología tóxica del progresismo, de poner a hombres contra mujeres en una lucha de sexos que solo está acabando con las familias tradicionales. A ti, mujer que me ves, te digo, está muy bien que te empoderes, pero empodérate del lado bueno del hombre. Copia su creatividad, su amor por la ciencia, lo que el hombre ha construido en este mundo. Y así tendríamos una generación de mujeres emprendedoras, mujeres científicas, que ayudarían a que nuestra Latinoamérica esté mejor. Por el contrario, lo único que han hecho es copiar lo malo. Han copiado el machismo del hombre, es decir, en un embrismo que solamente provoca pura promiscuidad en la mujer, que no se valore como ser humano y que pierda sus épocas más fértiles cuando debería ayudar a que nuestro continente se fortalezca demográficamente. Entonces, este es un tema que da para reflexionar, mis queridos amigos. Dejemos de ser borregos de ideologías que no nos atañen a nosotros y pensemos, tengamos personalidad para encarar nuestro futuro, tengamos clara nuestra agenda de desarrollo, primero el desarrollo y luego temas secundarios en su debido momento. Espero tus comentarios en la caja de abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema mientras sea con respeto. Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima.